I'm not asking for mercy, for I find it somewhat absurd to ask for mercy for something I did not do. So I will be tortured for and will suffer for. Para muchos que lo conocieron, Ted Bundy era la imagen de la normalidad. Un estudiante de derecho impecable, carismático, inteligente y ambicioso. Amigos y colegas veían en él a un hombre con un futuro brillante, alguien en quien cualquiera confiaría de inmediato. Pero debajo de esa fachada pulida se escondía una verdad escalofriante. Bundy fue uno de los asesinos seriales más infames de la historia de Estados Unidos, responsable de los brutales asesinatos de decenas de mujeres durante la década de 1970. Su historia ha sido contada y recontada en documentales, libros y películas. Se analizan sus crímenes, sus manipulaciones y hasta sus espectáculos en la corte. Pero hay un aspecto de su vida del que rara vez se habla. Algo muy distinto al horror de sus asesinatos. En 1982, mientras esperaba su ejecución en Florida, Ted Bundy se convirtió en padre. Su hija nació en un mundo donde el nombre de su padre era sinónimo de miedo, violencia y maldad. Ella era inocente, pero quedó unida para siempre a un legado que nunca eligió. Hoy, décadas después de la ejecución de Bundy, la pregunta sigue en el aire. ¿Qué pasó con la hija de Ted Bundy? ¿Y cómo ha logrado vivir bajo la sombra de un nombre tan infame? Ted Bundy nació como Theodore Robert Cowell el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Sus primeros años estuvieron marcados por el secreto. Durante gran parte de su infancia, Ted creyó que sus abuelos eran sus padres y que su madre biológica, Louise, era su hermana mayor. Esta red de mentiras buscaba proteger a la familia del estigma de la maternidad soltera en los años 40. Pero cuando Bundy descubrió la verdad, le dejó sentimientos profundos de traición y confusión. A inicios de la década de 1950, Louise se mudó con Ted a Tacoma, Washington, donde más tarde se casó con Johnny Bundy, un cocinero de hospital. Ted tomó el apellido de su padrastro, pero nunca lo aceptó realmente. Amigos de la familia afirmaron después que Ted lo miraba con desprecio, considerándolo inferior a la vida que él creía merecer. De niño, Ted parecía callado e inteligente, aunque ya mostraba indicios perturbadores. Vecinos recordaban cómo deambulaba solo por las noches, espiando por las ventanas. Otros mencionaban su fascinación por las revistas de detectives, en especial las secciones sobre crímenes violentos. Una de sus tías aseguró que una vez despertó y encontró a Ted parado junto a su cama, sosteniendo con calma varios cuchillos de la cocina. A pesar de estas señales inquietantes, Bundy era considerado un buen estudiante. En la secundaria era socialmente torpe y reservado, pero sus compañeros notaban su gran inteligencia. Más tarde, en la Universidad de Washington, estudió psicología y sorprendió a sus profesores con su capacidad analítica y su facilidad de palabra. Bundy se esmeró en construir la imagen del joven ideal. Vestía con pulcritud, hablaba con seguridad e incluso trabajó como voluntario en campañas políticas. Una excompañera de trabajo comentó: Ted era educado, servicial y encantador. Era la última persona de la que sospecharías algo siniestro. Amigos y conocidos lo describían como ambicioso, disciplinado y deseoso de ser admirado. Podía mostrarse tímido y reservado en un momento, y al siguiente magnético y persuasivo. Esa dualidad, la capacidad de ocultar su verdadero yo, sería lo que lo convertiría en alguien tan peligroso. A principios de los años 70, Bundy parecía encaminado al éxito. Era apuesto, estudiaba derecho y participaba en la política. Pero bajo esa fachada pulida, una vida mucho más oscura estaba a punto de emerger. Una que conmocionaría al país y lo revelaría no como el chico de al lado, sino como uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia de Estados Unidos.
A comienzos de los años 70, la imagen cuidadosamente construida de Ted Bundy, un prometedor estudiante de Derecho, joven encantador y con ambiciones políticas, ocultaba una realidad aterradora. Para el mundo exterior era disciplinado, educado y hasta inspirador. Pero en secreto ya había iniciado una ola de asesinatos que se extendería por varios estados. Los métodos de Bundy eran escalofriantemente simples. Con frecuencia fingía una lesión, usando un cabestrillo o muletas, y pedía ayuda a jóvenes mujeres para cargar libros o guardar cosas en su Volkswagen Escarabajo color beige. Una vez que ganaba su confianza, las atacaba y secuestraba. Sus víctimas solían ser universitarias, atractivas y con un aspecto similar. Cabello largo, generalmente con la raya al medio. Entre 1974 y 1978 se le atribuyen más de 30 asesinatos, aunque los expertos creen que la cifra real pudo ser mucho mayor. Sus crímenes se caracterizaban por la violencia, el control y la crueldad. Se movía entre Washington, Oregón, Utah, Colorado y finalmente Florida, dejando un rastro de desapariciones que desconcertaba a las autoridades. El contraste entre su vida pública y privada era casi increíble. De día, Bundy estudiaba Derecho y trabajaba como voluntario en una línea de crisis en Seattle, donde muchos lo recordaban como compasivo y sereno. Su compañera de trabajo, la autora de Crímenes Reales Ann Rule, escribió después: «No había absolutamente nada que indicara que era otra cosa que un joven amable que genuinamente se preocupaba por la gente en problemas». Nadie podía imaginar que el mismo hombre que ofrecía consuelo por teléfono era quien sembraba terror en el noroeste del país. La doble vida comenzó a desmoronarse en 1975, cuando fue arrestado en Utah después de que la policía encontrara herramientas de robo en su coche. Poco a poco, los detectives lo fueron vinculando a múltiples desapariciones sin resolver. Sin embargo, Bundy era astuto y manipulador. Escapó de la custodia en 2 ocasiones, primero saltando por la ventana de un tribunal en Colorado y más tarde cortando el techo de su celda. Durante su segunda fuga, en 1977, huyó a Florida, y los asesinatos empezaron de nuevo. En enero de 1978, cometió uno de sus ataques más notorios en la casa de la Hermandad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida. 2 jóvenes fueron asesinadas mientras dormían y otras resultaron brutalmente agredidas. Semanas después, secuestró y asesinó a Kimberly Leach, de 12 años, su última víctima conocida. En febrero de 1978, Bundy fue arrestado nuevamente. Esta vez no habría escape. Su juicio se convirtió en un circo mediático, el primero de su tipo transmitido a nivel nacional. Bundy disfrutaba de la atención. Se representó a sí mismo como abogado, sonreía a las cámaras, interrogaba testigos y se comportaba como si el proceso fuera un espectáculo. El contraste resultaba grotesco. Un hombre acusado de crímenes horribles que parecía disfrutar del escenario. A finales de los años 70, la máscara había caído. El joven encantador y prometedor había quedado al descubierto como uno de los asesinos más sádicos de Estados Unidos. Y aún así, incluso en el corredor de la muerte, Bundy siguió manipulando a quienes lo rodeaban, preparando el terreno para el extraño y controvertido capítulo de su matrimonio y su paternidad en prisión. Mientras se desarrollaba el juicio de Ted Bundy en Florida, la sala del tribunal se convirtió en escenario no solo de justicia, sino también de uno de los capítulos más extraños de su vida, su matrimonio y el nacimiento de su única hija conocida. Bundy conoció a Carol Ann Boone a principios de los años 70, cuando ambos trabajaban en el Departamento de Servicios de Emergencia del estado de Washington. Boone lo describía como encantador, solidario y amable, y con el tiempo llegó a convencerse de su inocencia
incluso cuando las pruebas en su contra se acumulaban. Para el juicio en Florida de 1979, Boone se había mudado a través del país para estar a su lado. Testificó en su defensa, lo visitaba regularmente en prisión y lo defendía ante los medios. Muchos observadores quedaron sorprendidos por su lealtad, pero para Bundy era una oportunidad de mantener el control y proyectar una imagen de estabilidad. En 1980, Bundy protagonizó una insólita propuesta de matrimonio en plena corte. Aprovechando una laguna legal en Florida que permitía casarse, declarando los votos ante un juez, Bundy le pidió matrimonio a Boone mientras ella estaba en el estrado. Ella aceptó, y el matrimonio se volvió oficial en ese mismo momento, ante el jurado, el juez y la nación. Poco después, Boone quedó embarazada. Rose Bundy nació en 1981 o 1982, a pesar de que las prisiones de Florida prohibían oficialmente las visitas conyugales. Años más tarde, Boone admitió en entrevistas que los guardias a menudo miraban hacia otro lado, permitiéndoles encuentros íntimos. El documental de Netflix, Conversaciones con un asesino, recogió las palabras de Boone, mientras que la película Extremadamente perverso, sorprendentemente malvado y vil, dramatizó el hecho como un encuentro clandestino detrás de una máquina expendedora. Bundy, siempre manipulador, abrazó la paternidad como parte de su actuación. Posaba como esposo y padre ejemplar, cargando a Rose durante las visitas y escribiendo cartas cariñosas. Sin embargo, muchos creían que no era más que otra máscara, otro papel para las cámaras y para Boone. Con el tiempo, las grietas se hicieron visibles. Boone habría comenzado su relación con Bundy cuando él todavía mantenía vínculos con su novia de larga data, Elizabeth Klopfer, una traición que reflejaba su naturaleza manipuladora. Y a medida que las apelaciones fracasaban y Bundy finalmente confesaba decenas de asesinatos, la fe de Boone se derrumbó. En 1986, Boone se divorció oficialmente de Bundy y cortó todo contacto. Cuando Bundy intentó comunicarse con ella por última vez con una llamada telefónica antes de su ejecución en 1989, ella se negó a contestar. Para entonces, ya había desaparecido con Rose, decidida a borrar cualquier vínculo con el hombre que el mundo conocía como un monstruo. El 24 de octubre de 1981 o 1982, las versiones varían, Ted Bundy y Carol Ann Boone dieron la bienvenida a su hija, Rose Bundy, al mundo. Fue concebida mientras su padre estaba en el corredor de la muerte en Florida, un hecho que conmocionó al público, ya que oficialmente no se permitían visitas conyugales. Cómo ocurrió sigue siendo una mezcla de verdad y rumor. En la serie de Netflix, Conversaciones con un asesino, las cintas de Ted Bundy, la propia Boone admitió que los guardias de la prisión no se preocupaban demasiado por la intimidad de la pareja. La película de 2019, Extremadamente perverso, sorprendentemente malvado y vil, incluso dramatizó la concepción como un encuentro secreto detrás de una máquina expendedora. Independientemente de las circunstancias exactas, estaba claro que Bundy usó su encanto y manipulación para torcer las reglas de la prisión, como había hecho con la gente a lo largo de su vida. Durante un tiempo, Boone llevó a Rose a visitar a su padre. Bundy la sostenía en brazos, posaba para fotografías e interpretaba el papel de padre cariñoso. Pero a medida que sus apelaciones se derrumbaban y comenzó a confesar decenas de asesinatos, la fe de Boone se vino abajo. En 1986 se divorció de Bundy y, según se dice, rechazó su última llamada telefónica antes de su ejecución en 1989. Para entonces ya había cortado todo contacto entre Rose y su padre. En el momento del divorcio, Rose tendría alrededor de 4 o 5 años. Para la ejecución de Bundy tenía 7 u 8, todavía demasiado joven para comprender quién era realmente su padre,
o por qué el mundo detestaba su nombre. Algunos especulan que Boone protegió completamente a su hija, manteniéndola ajena a la verdadera identidad de Bundy hasta mucho más adelante en su vida. Después de las confesiones de Bundy, Boone abandonó discretamente Florida y regresó con Rose a Washington State. A partir de ahí, el rastro se pierde. Algunos rumores sugieren que más tarde se mudó a Oklahoma e incluso volvió a casarse, lo que significaría que Rose pudo haber crecido con un padrastro. Una oportunidad de tener una vida familiar más estable, lejos de la sombra de Bundy. Según todos los indicios, Rose tuvo un contacto mínimo con su padre en sus últimos años, si acaso alguno. Aunque circulan en línea algunas fotos no verificadas de Bundy, Boone y Rose juntos, fuentes confiables coinciden en que Boone dejó de visitarlo antes de su ejecución. En años posteriores, la excompañera de Bundy y autora de Crímenes Reales, Ann Rule, quien conoció personalmente a Bundy, dio una rara visión del posible destino de Rose. En la edición de 2008 de su libro El extraño a mi lado, Rule escribió: «He oído que la hija de Ted es una joven amable e inteligente, pero no tengo idea de dónde puedan vivir ella y su madre. Ya han pasado por suficiente dolor». En su sitio web añadió: «Lo único que sé es que la hija de Ted se ha convertido en una mujer ejemplar». Rule evitó deliberadamente investigar más, diciendo que la familia merecía privacidad. Hoy, Rose Bundy tendría poco más de 40 años. Se cree que Boone cambió tanto su nombre como el de su hija para protegerlas, permitiendo que Rose creciera lejos de la infamia de los crímenes de Bundy. Ya sea que se haya casado, formado una familia propia o continúe viviendo en el anonimato, Rose eligió el silencio. Quizás la única manera de escapar del peso de un legado que nunca pidió. A finales de los años 80, Ted Bundy había agotado todas sus apelaciones. Tras años de negar su culpabilidad, comenzó a confesar decenas de asesinatos en los días previos a su ejecución. Un intento desesperado por retrasar lo inevitable. El 24 de enero de 1989, en la prisión estatal de Florida, Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica. Tenía 42 años. El ambiente fuera de la prisión fue algo nunca visto. Multitudes se reunieron durante la noche, algunos con carteles que decían «Burn Bundy, burn». «Quémate, Bundy, quémate». Vendedores ambulantes ofrecían camisetas y botones conmemorativos. Cuando se supo la noticia de su muerte, la multitud estalló en vítores, celebrando el momento casi como si se tratara de un festival. Fue una escena que reflejó tanto el horror de sus crímenes como el alivio colectivo ante su final. Dentro, sin embargo, la historia era muy distinta. Ningún miembro de su familia estuvo presente en la ejecución. Para entonces, Carol Ann Boone ya había roto todo vínculo con él y había desaparecido con su hija Rose. Su madre, Louise, al parecer luchó hasta el final con la verdad, dividida entre el amor de madre y la monstruosa realidad de los crímenes de su hijo. El cuerpo de Bundy fue incinerado y sus cenizas esparcidas en un lugar no revelado del estado de Washington, el mismo donde comenzaron muchos de sus asesinatos. Para el público, su ejecución representó el cierre de un capítulo de pesadilla. Para su hija, en cambio, fue el inicio de una vida marcada por el silencio y el secreto. El nombre de Ted Bundy permanece grabado en los rincones más oscuros de la historia de Estados Unidos. Décadas después de su ejecución, su historia sigue causando fascinación y horror a través de libros, documentales y películas. Conversaciones con un asesino de Netflix expuso sus manipulaciones con sus propias palabras, mientras que la película Extremadamente perverso, sorprendentemente malvado y vil, protagonizada por Zac Efron, reintrodujo su historia a una nueva generación, centrándose en sus relaciones y en las mujeres atrapadas en su órbita. Para bien o para mal, Bundy se ha convertido en un macabro ícono cultural,
un recordatorio de que el mal puede esconderse detrás del encanto y una sonrisa. Pero mientras la historia de Bundy ha sido contada hasta el cansancio, la vida de su hija ha seguido el camino opuesto. Rose Bundy, concebida tras los muros de una prisión y criada en secreto, ha vivido en silencio. Después de que Carol Ann Boone se divorciara de Bundy en 1986, rechazara su última llamada antes de la ejecución y desapareciera con Rose, el rastro se perdió. Algunos creen que Boone volvió al estado de Washington, mientras que otros aseguran que se mudó a Oklahoma y volvió a casarse, lo que pudo haberle dado a Rose un padrastro y la oportunidad de una vida familiar más estable. Por todos los indicios, Rose ha vivido bajo una nueva identidad. Nunca ha concedido entrevistas, jamás ha buscado publicidad ni ha reclamado el legado de su padre. Las pocas voces que han hablado de ella trazan un retrato de resiliencia. En la edición de 2008 de El extraño a mi lado, la excompañera de Bundy y autora Ann Rule escribió: «He oído que la hija de Ted es una joven amable e inteligente, pero no tengo idea de dónde puedan vivir ella y su madre. Ya han pasado por suficiente dolor». En su sitio web añadió: «Lo único que sé es que la hija de Ted se ha convertido en una mujer ejemplar». Hoy, Rose tendría poco más de 40 años. Ya sea que se haya casado, formado su propia familia o continúe viviendo en el anonimato, ha logrado lo que Bundy nunca pudo: desaparecer del foco público. Y quizá ahí esté la última contradicción. El legado de Ted Bundy es uno de infamia, manipulación y horror. El de Rose, en cambio, es de supervivencia, de recuperar una vida que nunca le perteneció del todo y vivirla lejos de la sombra del nombre de su padre. La historia de Ted Bundy es una de engaño, crueldad y muerte. Un hombre que engañó al mundo con su encanto, mientras cometía crímenes indescriptibles. Su nombre sigue grabado en las páginas más oscuras de la historia de Estados Unidos, repetido una y otra vez en libros, películas y documentales. Pero dentro de esa historia existe otra vida, mucho más silenciosa, la de su hija, Rose. Mientras Bundy buscó atención hasta el último momento, Rose eligió el silencio. En su anonimato encontró lo único que su padre jamás pudo darle: la libertad de su sombra. Y quizá ahí se encuentre la última contradicción. Mientras el legado de Bundy es de infamia, la historia de su hija habla de supervivencia, resiliencia y el valor de vivir lejos de la mirada pública. ¿Y tú qué opinas? ¿Los hijos de criminales notorios deberían ser dejados en paz por completo o la historia siempre los seguirá? Si este video te resultó interesante, no olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más análisis de las historias ocultas detrás de los titulares.